Hoy tendremos la conferencia número 291 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Hay unas cuantas, y la verdad es que estamos viendo cómo todo se va acelerando. Pues bien, como es habitual, vamos a empezar por la sección La creación de Dios, y que nos va a deparar alguna extraña sorpresa para algunos, y es lo que hacen algunas ardillas para buscarse la vida cuando ya están en lugares habitados. Mirad cómo hay una ardilla, en este caso, y parece ser que es más de una, que entran a una tienda de chocolatinas y se dedican a hurtar cuando pueden una de ellas. Y luego salen. Claro, pues ya veis, se buscan la vida como pueden y esa es una comida de recurso fácil. Desde luego los animales también tienen esas cosas. La creación de Dios era para que ellos comiesen solo lo suyo, pero ha ido entrando otras cuestiones y ¿qué hacen? Se adaptan también para vivir lo mejor que pueden. Una vez más, seguimos viendo cómo hay una cierta inteligencia en los animales que son capaces de buscarse comida en lo que no es su hábitat natural, en lo que comen habitualmente. Y ahora vamos a entrar directamente ya en el apartado duro, y en este caso, como no, la crisis. El desempleo en Europa bajará en 2017, esto es lo que se prevé, y aumentará en América Latina. Bueno, malos augurios para esos lugares. Y ahora un vídeo. Los 3 españoles más ricos acumulan tanta riqueza como el 30% más pobre. Esto es lo que denuncia Oxfam. Sorprende que salgan 20 nuevos millonarios cada día, pero a su vez hay una gran distancia, cada vez más abismal, entre una parte de la población muy rica y otros que incluso trabajando apenas pueden sufragar sus gastos. ¿Menos paro? Sí, pero aún y así, con lo que se cobra no es suficiente para seguir adelante. ¿Hasta qué punto puede ser que todo esto que se está mostrando, de ver cómo pocas personas tienen tantísima riqueza, puede llevarnos a algo que sea una forma de cambiar la economía a nivel mundial? ¿Por qué digo esto? Pues porque vendrá otra noticia, que es esta. Los 8 millonarios que tienen más dinero que la mitad de la población del mundo. Con lo cual, sí, ya se está haciendo planteamientos, más de uno, que algo debe cambiar en esta economía. Ya sabéis que el Papa es precisamente la voz cantante al respecto. Evidentemente, ver cómo pocas personas tienen tantísimo dinero y el resto de la población mundial, o la mitad de ella, tan poco, da cosas, ¿verdad? A pesar de todo, recordemos, si el dinero está bien ganado, pues muy bien, y con ese dinero pueden ayudar a muchos y muchos y muchos y muchos más, porque con tanto dinero pueden ayudar muchísimo, pues perfecto. Si no, si lo han hecho como no toca y además no se dedican a lo que deberían, o no lo suficiente, pues desde luego el Señor va a pasar cuentas. Unos por ricos y otros por pobres, porque también a veces siendo pobres se cae en la poca honradez. Nadie está exento mientras estemos en este mundo, por un lado o por el otro, el diablo nos quiere llevar a donde puede, y nunca precisamente a la perfección divina.
Aquí hay todo el listado de las personas, estas 8 personas tan ricas. Los poderosos del planeta se reúnen en Davos para determinar el futuro de la economía mundial. La ciudad suiza de Davos acoge desde el martes el Foro Económico Mundial, que reunirá a representantes de 90 países, incluidos 20 líderes mundiales, como suele pasar una vez al año. Y en consecuencia hablan de riesgos globales. Unos 30 han identificado y se dividirían en 5 categorías: económicos, ambientales, geopolíticos, sociales y tecnológicos. ¿Y qué destaca de todo esto? Entre los 10 riesgos más probables en 2017, 3, fenómenos meteorológicos extremos, desastres naturales y desastres causados por el hombre, pertenecen al sector del medio ambiente, y otros 3, ataques terroristas a gran escala, conflictos interestatales y la ineficacia de la administración pública a campo geopolítico. Fijaos cómo habla de ataques terroristas, conflictos interestatales, lo cual cosa quiere decir que puede haber también asunto de independencias, entre otras cosas, y ineficacia de la administración pública. Los expertos advierten que el fraude o el robo de datos personales o profesionales ha alcanzado niveles sin precedentes y destacan entre los riesgos tecnológicos más probables en los próximos 10 años los ataques cibernéticos a gran escala. Sexto lugar entre los 10 primeros. En el top 10 se hallan también los riesgos sociales y económicos, la migración forzosa a gran escala y el comercio ilícito, que incluye el lavado de dinero, contrabando, etcétera, respectivamente. Bien, pues ya veis cuáles son las preocupaciones que creen que pueden llegar a ocurrir como alto riesgo durante este año que ya hemos empezado. Mientras tanto, en España sucede esto. El presidente Rajoy avisa a los presidentes autonómicos de que aún hay que recaudar más y reducir gastos. Una vez más, ¿qué va a suceder? Pues alguien tendrá que pagar el pato, por supuesto. Y ya veis que no es tan fácil que lo paguen las grandes fortunas, precisamente. Y bien, como también resulta que en ese lugar no han asistido ni el Lehendakari vasco ni el presidente de la Generalitat de Cataluña por discrepancias como se está llevando todo esto, precisamente aparece algo referente a Cataluña. ¿Por qué para Deutsche Bank es más importante el referéndum catalán que las relaciones Estados Unidos-Rusia? El principal banco alemán ha publicado un listado con 30 temas importantes que deben tener en cuenta los inversores en 2017. Y resulta que entre estos puntos, en el 17, dice, si bien dentro de los primeros 17 puntos casi todos los aspectos que se resaltan tienen que ver con cuestiones económicas o políticas en Estados Unidos, como el gasto en infraestructuras o el ajuste de aranceles, que encabezan la lista, sorprende que la consulta catalana esté en el puesto 21. Ya sabéis, para la independencia de Cataluña respecto de España. En fin, una vez más, incluso por delante del Brexit, como preocupación y como algo que se va a dar. Y esto tiene preocupado a los inversores. En fin, una vez más, queda claro que algo se está cociendo de un modo rotundo al respecto. Y aquí veis precisamente la posición número 21, donde aparece el voto de independencia para Cataluña. Mirad ahora, porque nos vamos a adentrar en las profecías, no ya de más no se unirán, como es el tema que hemos presentado ahora mismo, sino las otras profecías que tienen que ver con algo que ya está aconteciendo durante tantos años, Isaías, Daniel, Apocalipsis, y que nos habla de todo ese proceso que viviría Oriente Medio, implicando a grandes naciones poderosas de esta tierra y cómo va a repercutir en el resto del mundo. Y mirad qué cantidad de noticias, una vez más, tan lamentables. Mueren 9 personas en bombardeos cerca de una escuela en el Yemen, la antigua Etiopía bíblica que aparece en Daniel. 11 muertos y 12 heridos, entre ellos el embajador emiratí, en un ataque en Afganistán. En Yemen, otra vez, un ataque aéreo de la coalición saudita deja varios muertos, en concreto 5 y 15 heridos. La aviación de Irak mató a 4 cabecillas del Estado Islámico de nacionalidad australiana al bombardear el barrio de Al-Abda, en el norte de Mosul. Ya veis, de nacionalidad australiana. Se elevan a 19 los yihadistas muertos desde ayer por bombardeos en Siria. Y atención ya a esto. Moscú ve una amenaza, el despliegue de tanques de Estados Unidos en Polonia.
Unos 3.000 soldados estadounidenses, cerca de 80 tanques y material pesado de guerra, han llegado desde Alemania para reforzar el flanco oriental de la OTAN. Una vez más, la tensión sigue en plena vigencia. ¿Y qué dicen ellos? Pues cualquier país tendría una actitud negativa ante el incremento de presencia militar extranjera junto a sus fronteras. Por tanto, Rusia se siente amenazada. En fin, quien diga que no se va preparando todo para el desenlace final, tiene un problema. Evidentemente todo va a llegar en su momento, y aunque a veces las cosas parecerá que se han calmado y que se van a dejar estar de tanto conflicto, todo volverá a su sitio y en el momento determinado ya sabéis lo que pasará. Lo hemos tratado muchísimas veces. Una fuerte explosión en Damasco deja varios muertos. En concreto, pues ya veis, 6 personas. Y en Siria, al menos 8 muertos en un atentado en el centro de Damasco. Ya veis que es uno tras otro. 2 civiles muertos y 15 heridos en un atentado contra un mercado en Nigeria, otro de los países afectados. Y bien, una vez más sale esto. China y Rusia acuerdan nuevas contramedidas para frenar la expansión del sistema THAAD de Estados Unidos. Ambos países consideran que el proyecto impulsado por Estados Unidos atenta contra la seguridad y el balance estratégico en la región. China y Rusia, en contraposición a Estados Unidos. Una vez más, los personajes a nivel internacional, hablando de naciones poderosas, que tendrán que ver con precisamente las últimas palabras del capítulo 11 de Daniel. Por tanto, no olvidemos la profecía, porque todo se está preparando para el último momento final. Y en España detienen en Ceuta 2 personas relacionadas con el Estado Islámico. La policía egipcia mata a 10 terroristas que atentaron el lunes en el Sinaí. Y China advierte a Estados Unidos que se prepare para una guerra si Trump sigue con sus desafíos. El gigante asiático lanza el mensaje a través de medios oficiales. Como Trump todavía tiene que jurar su cargo, China ha mostrado contención, señala el diario Global Times. Rex Tillerson, nominado para la Secretaría de Estado, ha amenazado al país de bloquear su acceso al mar de China. La tensión sigue. Y atención, porque el día 20, este mismo viernes, Donald Trump, si no sucede nada extraordinario, va a tomar la presidencia de los Estados Unidos. ¿Cómo se va a desarrollar todo a partir de aquí? Pues deberemos seguir muy atentos, porque los personajes que aparecen en la profecía, hablo de naciones, no solo de presidentes en cuestión, ya están preparando las últimas escenas del gran drama, tal como escribió también Ellen White con mucho detalle. Y en Siria, al menos 34 muertos en la ofensiva del Estado Islámico en Deir al-Zur. No son pocos, ¿eh? Al menos 9 muertos en bombardeos del régimen sirio en el valle del Barada, también cerca de Damasco. Una bomba atribuida al PKK mata a 3 policías en el sureste de Turquía, otro de los países afectados en toda esta cuestión y del cual hablamos en una conferencia dedicada especialmente al papel de profecía que tiene Turquía en la profecía final. 3 malasios enrolados en el Estado Islámico mueren en un bombardeo en Siria. Al menos 8 policías mueren en un tiroteo en el sur de Egipto. Al menos 5 civiles muertos por bombardeos en la ciudad siria de Deir al-Zur. El ejército de Nigeria bombardea por error un campo de refugiados y mata a 52 personas. Casi nada, ¿eh? Unos por víctimas de guerras y otros, ya lo veis, por errores, estando incluso en campamentos de desplazados. No me he detenido a sumar la cantidad de muertos, he cogido además las noticias más significativas, pero hay también todo una rastra de personas que van muriendo una a una. Imaginaos si los fuéramos sumando todos y si nos enteráramos de cada hecho que ha sucedido con estas magnitudes tan desagradables de muertes y de heridos por toda esa situación. Una vez más, perdemos la contabilidad al respecto. Tantas personas que fallecen en tan poco margen de tiempo.
y aún hay muchas personas que siguen su vida como si no pasara nada, cuando todo está cumpliendo las profecías bíblicas, y en vez de hacer despertar a muchos todo esto, siguen como si nada. Pues bien, mientras Dios va teniendo paciencia con nosotros, vamos a adentrarnos en ciencia y tecnología. Ya sabéis que siempre de repetir lo mismo, tiene que ver con el aumento también del conocimiento profético justo al fin de los tiempos, y cómo las personas también irían encontrando el mensaje al respecto. Pero también, como no, tiene una aplicación que podríamos decir la habitual sobre lo que conocemos todos como ciencia y tecnología. Y mirad qué cosas a veces tan curiosas van apareciendo. El revolucionario método para tratar quemaduras graves con piel de pescado. Investigadores en Brasil probaron con éxito piel de tilapia, un pez de agua dulce, para curar quemaduras severas. Y ya veis aquí cómo se va aplicando. Además dicen que, aparte de los beneficios que tiene, no desprende olor a pescado. Bueno, pues un nuevo avance a tener en cuenta. Como esto, científicos rusos desarrollan un material que hará invisibles los vehículos blindados. Investigadores de la Universidad Nacional de Investigación Tecnológica MISIS de Moscú han desarrollado un material capaz de conferir capacidades furtivas a vehículos blindados y carros de combate. En fin, como siempre, la ciencia militar lo va a tener bien para seguir haciendo de las suyas. Samsung presenta una batería que se carga hasta el 80% en 20 minutos. Según la compañía, la batería puede proporcionar a un vehículo eléctrico una autonomía de hasta 600 kilómetros. Solo el Faraday FF91 y la versión más potente del Model S ofrecen una autonomía similar. Comenzarán a producirse en masa en 2021 en las plantas de la compañía en Hungría, Corea y China. Cada vez más la tecnología de coches eléctricos se está poniendo más fácil para el usuario para que pueda hacer un cambio de un vehículo de consumo normal de gasolina o diésel a todo esto, consumo eléctrico. Y mirad, inventos tan simples y que son capaces de poder hacer tanto por la humanidad. Esta centrifugadora de sangre cuesta 20 centavos y podría revolucionar la medicina en todo el mundo. Permite diagnosticar la malaria, la tuberculosis, la enfermedad del sueño africana y el VIH. Y ya veis la imagen en cuestión. Parece un alambre con dos mangos, uno para cada mano, y en medio un disco de un material. Se hace rodar a una velocidad en concreto y en consecuencia sirve del modo más sencillo y económico para todo esto que habéis visto. Papel fugadora le llaman. Realmente impresionante. Aquí veis en la imagen cómo se utiliza. De un modo tan simple y sencillo, con qué mecanismo, y sirve para todo esto. Una vez más, hay personas que es para quitarse el sombrero ante ellos. Como esto, consiguen restaurar la visión en ratones ciegos. La degeneración de la retina es una enfermedad hereditaria que se caracteriza por la muerte de los fotorreceptores, las neuronas sensibles a la luz en el ojo, que eventualmente conduce a la ceguera. Ahora un equipo del Instituto Riken, en Japón, ha estudiado este problema utilizando un modelo de ratón. Y vamos a ver el vídeo precisamente cómo consiguen restaurar la visión en estos ratones ciegos. Ya habéis visto que aún está en proceso de desarrollo, va por etapas, por fases, y poco a poco esperan conseguir que esto sea una total cuestión solucionada. Esta extraña esponja es 10 veces más fuerte que el acero. Un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts ha conseguido diseñar uno de los materiales más resistentes y más ligeros de la historia. Y ya veis qué forma tan curiosa y que sirve, aún están mirando para qué podrá llegar a servir. Pero desde luego, con este tipo de invento ya se esforzarán en encontrarle aplicación, segurísimo. Latinoamérica. Hablemos de Brasil primero. Asciende a 30 el número de muertos por los motines en 2 cárceles brasileñas. Ya veis que esto está siendo ya prácticamente también el pan de cada día, como sucede en México. Asesinadas 2 enfermeras de la Cruz Roja en ese país.
y dice que los cuerpos de Norma Angélica Vázquez Becerril y Virginia Hernández Garduño fueron encontrados junto al de un policía en la avenida Bordo de Chochiaca, donde se desarrolla el proyecto Túnel Colector Chochiaca. Una vez más, no solo mueren personas de ese lugar, sino también incluso personas que están trabajando para Cruz Roja. Pero han habido evidentemente muchas más muertes. Varios muertos y heridos tras el tiroteo en el festival musical en México. El ataque se produjo esta madrugada en medio del festival BPM en Playa del Carmen, Quintana Roo. Se descarta que haya sido un acto de terrorismo. Pues bueno, ya veis, y eso no siendo terrorismo, qué cantidad de matanza en un momento, ¿eh? Y una vez más, también en México, hallan 5 cabezas sobre una camioneta en Chilpancingo. Desde luego, estremecedor todo esto. 4 muertos en Cancún en el ataque de un grupo armado contra varios edificios públicos. Y todo esto sin contar lo que llaman el gasolinazo, esa subida de tarifas que está causando que los productos se estén encareciendo y haya personas que sigan lanzándose a la calle quejándose. Varias personas me han escrito desde esos lugares diciendo de que el pueblo se está echando a la calle, quejándose y pidiendo la dimisión del presidente del país. Bien, pues ante toda esta situación, a la cual Donald Trump también sigue contribuyendo con sus palabras, como ha dicho hoy mismo, de que sí o sí se va a hacer el muro con una gran puerta de separación entre un lado y el otro. Mientras esto sucede y afecta también la economía de México, una noticia de esas que planteas con interrogante, porque no sabes realmente cómo calificar esto. Una vez ya estuvimos hablando de Asgardia, este nuevo país que dicen que se va a generar o se va a crear no en la Tierra sino en el espacio. Y vamos a ver el vídeo donde ahora la persona que está llevando adelante todo esto, es una persona rusa, anuncia el nuevo calendario asgardiano. Ya estuvimos hablando de los emblemas, fijaos con ese famoso ojo de Horus, aparte de esta estrella de la vida, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué nos cuenta aquí. Una humanidad, una unidad. Dicen que estarán por encima de cualquier tema religioso. Están queriendo aprobar la Constitución, la bandera, etcétera, etcétera. En este año que empieza quieren lanzar su primer satélite y ya hay unas cuantas personas de distintos países que se apuntan como ciudadanos de ese lugar. Es curioso. ¿Religión van por encima de esto? Sí. Pero precisamente habla de esa evolución humana y muestra una concha que dice que tiene millones de años. Pues si esa ya es la base de ese lugar, ya están poniendo una religión, la religión de la evolución, de la falsa, la que no existe, porque evidentemente, y pruebas hay más que de sobra, la creación fue el método hecho por Dios, utilizado por Dios, para crear este mundo y la vida en él, y no el tema evolutivo. Pero en fin, como siempre, ya empezamos mal. Pero a pesar de todo es curioso, ¿no?, que de repente se plantea a alguien querer generar todo esto. Bueno, una vez más, el interrogante, porque no sabes cómo calificar esta situación. Como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, así serían los días de la venida del Hijo del Hombre, pensamiento hacia el mal, moral por los suelos, etcétera, etcétera, bíblicamente hablando. Construirán en Alicante, en España, la ciudad gay más grande de Europa, con lo cual va a rivalizar, como no, con Barcelona, Madrid, cuando se hacen esos certámenes tan importantes, Sitges y algún otro lugar. Un donante anónimo financia una campaña en País Vasco y Navarra que muestra a niñas con pene y niños con vulva. Un mecenas neoyorquino de origen vasco aporta los 28.000 euros de la campaña en Marquesinas. Una vez más, se está intentando cambiar la mentalidad a nivel general, ¿cómo no? El juego del muelle, la peligrosa moda sexual entre adolescentes que llegó a España. Este juego temerario comenzó en América Latina con el nombre de ruleta sexual, creando graves problemas, y ha llegado a España. Sabéis, chicos y chicas, se juntan, suele haber alcohol y a veces droga también en esos lugares,
medio desnuditos, todos sentaditos, van pasando las chicas, se van sentando sobre los chicos y el que primero eyacula va perdiendo. Y así ya os podéis imaginar qué va aconteciendo al respecto y la peligrosidad también en cuestiones de transmisión sexual con enfermedades. Así va el mundo. Y como hay músicas que ayudan más a todo eso, pues ya os podéis imaginar. Ahora apartado para accidentes. Un puente colgante se hunde y causa 11 muertos en Colombia. Un accidente múltiple en Ecuador deja al menos 20 muertos y más de 60 heridos. Al menos 37 muertos tras estrellarse un avión de carga turco en Kirguistán. Murió la tripulación, que eran relativamente pocos, pero cayó sobre unas viviendas, precisamente. Y allí es donde hubo la peor catástrofe. Naufragios. Atención, porque parece que no, que bueno, ha sido alguno, pero mirad qué tanda de naufragios esta sola semana. Hallados los cadáveres de 6 inmigrantes en las costas del campo de Gibraltar, en Cádiz, en España. 3 muertos y 150 rescatados en aguas del Mediterráneo en un nuevo naufragio de inmigrantes. Naufragio en India deja al menos 23 muertos y 12 desaparecidos. Al menos 180 inmigrantes podrían haber muerto en un naufragio en el Mediterráneo. Todo esto son un naufragio por aquí, otro por allá, distintos, en una sola semana. Pero además añadamos frío y nevadas. Ya son más de 80 los muertos por la ola de frío polar en Europa, con temperaturas de hasta menos 40 grados. Lluvias e inundaciones. En Argentina, 2 muertos y más de 1000 evacuados por un devastador alud. ¿Veis qué cantidad de desgracias en una sola semana? ¿Y qué cantidad de muertos? Y la gente sigue sin reaccionar. ¿Sabe mal? Sí, pero como la vida sigue, y si no te toca a ti o a los tuyos, pues no pasa nada. Pero esto es cada vez a más, y no para. Y por si fuera poco, hoy ha acontecido, respecto al tema terremotos, esto. 3 sismos sacuden a Italia y desatan el pánico en Roma. Afectaron zonas ya castigadas en el centro del país y se sintieron muy fuerte en la capital italiana, donde miles de personas huyeron de sus casas y cerraron hasta el metro, todo el metro, el transporte. Bueno, pues además ha sido una profundidad de kilómetros 10 hacia abajo. Sabéis que se habla cuando HAARP actúa, que es a 10 kilómetros bajo la superficie. Bien, esto queda ahí. A pesar de todo, lo que empieza a ser preocupante para muchos es que, aunque esa zona es de riesgo sismológico de siempre, ahora se estén produciendo tan seguidos. Y ya sabéis que allí, tan cerca, está precisamente el Vaticano. ¿Tendrán que apresurarse para ir a Jerusalén? ¿Tendrán que hacer el cambiazo de localidad y de lugar donde mandan para el mundo? Pues bien, no lo sabemos, pero lo que sí vemos es que nadie se salva de desgracias. En todo el mundo hay cosas para todos. Y hablando del Vaticano, vamos a ver algunas noticias destacadas. Cambiando la realidad. La mala conciencia del pontífice. Este artículo de página 12 de Horacio Verbitsky, ya sabéis que es una persona que es muy criticada por ambientes católicos, y aquí se dedica a destapar algo. Sabéis que la plataforma digital Netflix produjo una serie de 4 capítulos dedicada al Papa argentino, Jorge Bergoglio. Pues bien, él se dedica a mostrar con los datos auténticos lo que aconteció, y que en la serie lo pintan todo tan bonito y tan bien hacia la persona del Papa, cuando en realidad él aquí muestra todos los datos de cómo acontecieron las cosas en su orden y de qué modos. Nada que ver con lo que pintan en esta serie para hacer ganar puntos visualmente para el mundo a favor del Papa. Y bien, vale la pena que detengáis las imágenes y lo leáis por vosotros mismos, porque veréis cómo evidentemente al Papa esto le debe interesar mucho, porque está en vida, ha dado el visto bueno a la serie y no se ha quejado de todo esto, ni ha dicho, no, esto no es así. No, no ha habido ningún problema de esos. Bueno,
como dicen aquí, pues debe tener una mala conciencia quizás para que esto se muestre de este modo y no como fue en la realidad. Contradicción. Francisco invita a no poner la seguridad en ídolos que llevan por el camino equivocado. En la catequesis de esta semana, el Santo Padre reflexiona sobre el Salmo 115 y las falsas esperanzas en los ídolos. Y mirad qué cosa tan curiosa. Asimismo, el pontífice ha asegurado que el Salmo 115 describe de modo sugestivo la realidad absolutamente fugaz de estos ídolos. Advierte que quien pone la esperanza en ellos termina siendo como ellos. Imágenes vacías con manos que no tocan, pies que no caminan, boca que no puede hablar. No se tiene nada que decir, se es incapaz de ayudar, cambiar las cosas, sonreír, donarse, amar. El hombre, en cambio, ha concluido, ha de ser imagen de Dios confiando y esperando en su gracia y bendición. ¿Os dais cuenta qué cambio de tercio de explicación sobre este salmo? Ídolos no, te dice el texto, al igual que lo dice el mandamiento. Y como ellos tienen precisamente toda esa cantidad de ídolos que ni andan, ni tocan, ni pueden hablar, en vez de explicar, decir, nos estamos equivocando, esto no puede ser así, hay que suprimir las imágenes y no podemos hacer lo que hemos hecho hasta ahora, pues no, resulta que sale una explicación por la tangente diciendo que el ser humano pues tiene que hacer unos cambios y ser imagen de Dios y no ser así tan quietecitos. ¿Os dais cuenta qué fácil es llevar la contraria al texto bíblico dando una explicación que no toca para nada y que cualquier persona mínimamente inteligente se da cuenta que le están tomando el pelo? Pues es lo que hay. Y por desgracia aún tantos católicos saben que tienen imágenes que ni tocan, ni caminan, ni hablan. Algunas les saltan lágrimas o les sale sangre. Qué cosas tan raras. Cuando la Biblia dice que de eso nada de nada, porque esto es adorar a cuestiones demoníacas. Y el Papa, en vez de explicar esto, te sale con otra cosa. Pues, señores católicos, pensároslo bien, y en vez de leer el Catecismo católico, donde aparecen los 10 mandamientos falsificados, retocados, id a Éxodo 20, el segundo libro de la Biblia, y vais a ver cómo aparece un mandamiento de los 10 que dice que de imágenes nada de nada, que no hay que adorar, que no hay que hacer nada con eso, sino todo lo contrario. Y ya va siendo hora que os salgáis de allí, si queréis la salvación, porque si seguís allí sabiendo la verdad, creéis que a Dios le podéis decir, no, es que era mi costumbre, y si no voy a la iglesia, pues igual no iba a ser salvo. ¿No lo estáis viendo aún? O se sirve a Dios, o se sirve a Satanás, no hay entremedio. Por tanto, ya va siendo hora que también pongáis vuestra vida en consonancia con los mandamientos de Dios. Pedido. Sacerdotes alemanes piden en una carta abierta el fin de la soledad del celibato. Aseguran que al acercarse a la vejez se sienten especialmente los efectos de la vida sin pareja. Los firmantes tienen más de 70 años e hicieron sus votos religiosos hace más de medio siglo. También reclaman la apertura del sacerdocio a la mujer. Pues esto es lo que le han escrito y, en fin, veremos qué respuesta hay de todo ello. A por los jóvenes. Y fijaos que no he empezado a hablar de que viene el celibato, etcétera, etcétera. Nos tendríamos que remontar a cuestiones babilónicas y no solo eso, sino también al momento en que los papas tenían hijos y se encontraban que tenían que empezar a dividir las propiedades de la Iglesia entre ellos, con lo cual la Iglesia perdía poder y de allí surge el celibato y todo esto son datos históricos. Evidentemente ellos se lo inventan y van por otros fueros. Pero una vez más, las raíces de todo esto no es precisamente algo divino, en absoluto. A por los jóvenes, ¿qué es? La Iglesia Católica admite que los jóvenes la ven poco atenta a los problemas sociales. ¿Y qué se van a dedicar a hacer? Pues buscar precisamente que ellos tengan más conjunción hacia la cuestión de la Iglesia. Todo el mundo en pos de la bestia. Atención ahora a esto, porque está siendo, creo que es la clave para todo lo que acontece en Oriente Medio. Vamos a ver primero un vídeo
Inauguran la embajada palestina en el Vaticano con el señor Mahmoud Abbas. Pues el Papa recibe a Mahmoud Abbas y la situación base de toda esta cuestión es la embajada de Estados Unidos en Israel pasará de Tel Aviv a Jerusalén, porque si sucede esto, la cuestión de la paz en esa zona se puede dinamitar y con todo lo que esto puede conllevar para toda la región y para prácticamente todo el mundo. Solución de dos estados puede desaparecer del mapa. Donald Trump a partir del día 20 dice que quiere aplicar esto. En el momento en que toque lo hará. Pues veremos si termina pasando esto. Pero han habido más cuestiones al respecto. El Papa y Mahmoud Abbas conversan sobre el proceso de paz en Oriente Medio. El presidente palestino visita al Papa y expresan su deseo de que se ponga fin a la violencia que causa sufrimientos inaceptables a la población civil y a una solución justa y duradera. Y mirad qué destacamos de aquí. En el momento de saludarse al inicio del encuentro, el Santo Padre ha dicho: «Es un placer recibirle», a lo que el presidente ha respondido: «También yo estoy contento de estar aquí». Y después del encuentro privado, Abbas ha presentado a su delegación y a continuación se ha realizado el tradicional intercambio de regalos. El presidente palestino ha entregado al pontífice una piedra procedente del Gólgota, un icono que representa el rostro de Jesús, un icono que representa la Sagrada Familia, un documental sobre la reestructuración de la Basílica de la Natividad y un libro sobre las relaciones entre la Santa Sede y Palestina. Esto es importante, ¿eh? Por su parte, el Santo Padre le ha regalado una medalla del año jubilar y sus documentos Amoris Laetitia y Laudato Si en árabe. Una vez más, la hoja de ruta a seguir. Pero ¿os habéis dado cuenta que dice que le regala una piedra procedente del Gólgota? Luego veremos algo más al respecto. Y sobre el base de la misma noticia, el Papa recibió al presidente palestino que inauguró su embajada en el Vaticano. Mahmoud Abbas criticó el proyecto de Trump de trasladar la embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalén. No ayudaría al proceso de paz, afirmó. Un día antes de la conferencia sobre el proceso de paz en Oriente Medio que se celebrará en París, y ya se ha celebrado, el presidente palestino Mahmoud Abbas inauguró este sábado la embajada de Palestina en el Vaticano, donde el Papa Francisco lo recibió en una audiencia privada. El Papa y Abbas manifestaron la esperanza de que se puedan realizar negociaciones directas entre israelíes y palestinos para poner fin a una violencia que está causando un dolor inaceptable a la población civil y encontrar una solución adecuada y duradera, afirmó el comunicado emitido por el Vaticano tras la reunión. Con el apoyo de la comunidad internacional, se tienen que lograr medidas que refuercen la confianza mutua y contribuyan a tomar decisiones valientes por la paz. Una vez más, ya veis que el tema de la paz es continuo. Y gracias a Dios que estuvimos y seguimos tratando el tema de la paz de Dios, la auténtica, que nada tiene que ver con todo lo que nos están montando. Pero ya sabéis, la paz en Oriente Medio, cuando digan paz y seguridad, ya sabéis lo que vendrá. Pues aún ha habido un dato más a tener en cuenta en todo esto. Y mirad, el presidente palestino ha obsequiado al pontífice con una piedra procedente del Monte del Calvario, donde se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Al despedirse, Abbas ha manifestado su deseo de volver a reunirse con el Papa Francisco, quizás en Belén. Pero ¿os habéis dado cuenta? Le regala una piedra procedente del Monte Calvario, pero no del auténtico, sino del falso, del que no es, porque dice que allí hay la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. El Monte Calvario no está en el lugar donde dice tradicionalmente la Iglesia Católica, está en otro lugar. Y si Dios quiere, podremos ir allí, presentaremos nuevas imágenes del lugar, que es justo donde fue crucificado Cristo, en la tumba del jardín, muy cerca, se depositó su cuerpo, de allí resucitó, pero justo en ese lugar, en el Monte del Calvario, donde había la cruz, debajo, 6 metros por debajo, sigue estando
el Arca de la Alianza. Gracias a Dios, sigue estando allí. Y podemos mostrar unas nuevas imágenes que unos compañeros nuestros pudieron grabar allí, que realmente, en su momento lo mostraremos, no tienen desperdicio. El arca sigue estando allí debajo y pruebas hay. Pero ya veis, ¿qué quiere decir esto? Que el señor palestino, en este caso, Mahmoud Abbas, da la razón al catolicismo, creyendo que el Monte Calvario está donde dice el catolicismo, y va y le lleva una piedrecita de allí. Bueno, pues ya veis que en el fondo todos están en lo mismo. Francisco recibe al presidente de Guinea, país golpeado por el ébola. Guinea es uno de los países asolados por la epidemia de ébola de 2014 junto a Liberia y Sierra Leona. Y como no, también va a ver al Papa y hablan de esas buenas relaciones que hay entre la Santa Sede y ellos. Todo el mundo en pos de la bestia. Apartado para ecumenismo. El Papa celebrará vísperas para concluir la semana de oración por la unidad de los cristianos. Será en San Pablo Extramuros el 25 de enero. Y siguen haciendo incidencia precisamente en esto, en que el amor de Cristo nos empuja hacia la reconciliación, citan 2 de Corintios 5, y en consecuencia quieren hacernos entender que no importa si crees una cosa u otra, hay que estar unidos, y aunque haya gente que esté apoyando idolatría y no acepte el sábado y crea en la inmortalidad del alma, etcétera, etcétera, debemos estar unidos en un mismo sentir en todo. Pues la unidad es en la verdad, no en la mentira ni el error, porque la mentira y el error van a llevar a la perdición. Y si se sabe la verdad, solo se puede estar del lado de Cristo. Por tanto, una vez más, muchas palabras, mucho ecumenismo y, por desgracia, muchísimos más aceptando lo que no debe ser. Y eso no quiere decir que hay que estar a mal con personas que creen en otras cosas, pero la verdad es una y hay que decirla porque el tiempo se acaba y Jesús volverá muy pronto y ya va siendo hora que estemos en la verdad. Filipinas, una nota curiosa. El presidente Duterte anunció el mes nacional de la Biblia. Los obispos dicen: le damos las gracias por haber dado el debido reconocimiento a la religiosidad de su gente y a la importancia de las Sagradas Escrituras para mejorar su nación. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dijo que enero será el mes nacional de la Biblia. En una declaración firmada el 5 de enero, establece que el Estado reconoce la naturaleza religiosa del pueblo filipino y la influencia estimulante de la religión en la sociedad humana. Es correcto y apropiado que la atención nacional se centre en la importancia de la lectura y del estudio de la Biblia para dar forma a la fibra espiritual, moral y social de la ciudadanía. La firma del documento, de acuerdo a Duterte, representa la obligación constitucional de promover los valores éticos y espirituales de los ciudadanos y ayudarles a mejorar su moralidad. Aunque en el pasado Duterte ha recomendado a las personas no depender de las religiones, especialmente la católica, la Iglesia ha aceptado de buen grado la declaración del presidente. Monseñor Ruperto Santos de Balanga ha considerado el gesto encomiable e inspirador, mientras que Monseñor Robert Malari de San José afirmó: agradecemos al presidente por haber dado el debido reconocimiento a la religiosidad de su gente y a la importancia de las Sagradas Escrituras para mejorar su nación. Monseñor Gerardo Alminaza de San Carlos ha definido la declaración como una oportunidad de oro para las parroquias para trabajar juntos en la unidad del gobierno durante la celebración del año parroquial 2017. Bien, ya sabéis que esta iniciativa no procede del mismo presidente, sino que es de un famoso boxeador, creo que se llama Paquiaco o algo así, y este señor pues fomentó que esto se pudiese llegar a instaurar. Pues bien, lo que sorprende es que nos hablan mucho de esa moralidad y esas ganas de que todo funcione mejor, pero claro, cuando ves las declaraciones que hace este señor, precisamente el presidente, sorprende porque muestra un algo que no va muy en sintonía precisamente con la palabra de Dios. Pero bien, ahí está esto. Y evidentemente esto para muchos va a ser genial. Pero cuidado, porque se está poniendo religión con cuestión de Estado. ¿Y dónde puede llevar todo esto?
Ya lo sabemos, ¿eh? Avisados estamos porque esto volverá a suceder. Evidentemente, ¿esto qué va a conseguir? Lo que quieren es que haya un reavivamiento espiritual. Luego hablaremos precisamente en la nota final, en la cita de Ellen White, que vamos mostrando cada semana una de ellas, cómo esto ya da que pensar. En fin, a pesar de todo, los cristianos estarán tranquilos en ese lugar porque no se apoya cuestiones que no sean cristianas, sino precisamente la lectura de la Biblia. ¿Todo será más fácil para un ecumenismo entonces? Pues parece ser que todo va apuntando por ese camino. Y mientras, ¿qué sucede en Estados Unidos? Vamos a ver otro vídeo. Obama en su último discurso. Os pido que creáis, sí, se puede, ya sabéis, el famoso Yes, we can, que le hizo tan famoso y que ya habéis visto para qué ha servido en el mundo. El Nobel de la Paz que ha llevado todo lo contrario a este planeta. Pero en fin, en su último discurso, mirad qué llega a comentar. La verdad es que sigue sorprendiendo cómo después de ver toda la política que se llega a hacer desde una presidencia, aún haya personas que estén asistiendo allí, aplaudiendo, entusiasmados. No se dan cuenta de nada. Sorprende, pero no se dan cuenta de nada, o no quieren. La verdad es que debemos dar el mensaje a este mundo, de un modo claro y contundente. Estados Unidos, al fin de los tiempos, estaba profetizado que sería la segunda bestia, la que aparece en Apocalipsis 13, después del Vaticano, y que le daría el poder otra vez al Vaticano de un modo abierto y será el que instaurará la ley dominical, presionando, porque seguirán siendo la nación que tiene la supremacía, hasta que al final pase lo que va a pasar en conflicto con los demás, por supuesto, China y Rusia, pero no se dan cuenta de nada. Y no les digas nada de qué aconteció en realidad el 11S, ni nada parecido, porque creen que es imposible. Pues por más datos que se lleguen a presentar y pruebas de cuestiones contrarias a lo que les hacen creer, no todos reaccionan precisamente. Una vez más, hay un mensaje definido que hay que dar. Y no es un definido respecto a política y se acabó, sino es respecto a qué hay detrás de los gobiernos, quién los mueve y qué intereses los motivan para llevar al mundo a una situación en concreto que la profecía nos decía que harían, porque quien está detrás no son precisamente poderes divinos, sino todo lo contrario. Pero como siempre sucede, pocos son los que van a reaccionar. Allí y en tantos otros países. Personas que creen que la política lo va a arreglar todo. La política no va a arreglar nada. Si nosotros, cada uno persona de este mundo, se pone en sintonía con Dios. Y eso no va a suceder. Y Jesús está a la vuelta de la esquina, nos quedan 14 años para que vuelva. ¿Y nadie reacciona? Van a haber reacciones, van a verlas, ya las hay y habrá más. Pero cuidado porque Satanás también va a hacer algo. Y una vez más, en la última cita que presentaremos hoy, en concreto, en el tema de hoy, de Ellen White, vais a ver cómo va ligando con todo esto. Mientras tanto, la despedida de Obama dice que rivales como Rusia y China no pueden igualar nuestra influencia en el mundo. Fijaos cómo, de nuevo, aparecen Rusia y China en todo esto. Entre los logros alcanzados durante su gestión, Obama ha destacado que Estados Unidos ha revertido la gran recesión y ha mencionado el aumento de puestos de trabajo en el país, así como la apertura de un nuevo capítulo en las relaciones con Cuba. Mientras tanto, Rusia y China han sido tildados de rivales que no pueden igualar la influencia de Estados Unidos en el mundo, a no ser que Estados Unidos se convierta en otro país grande que acosa a sus vecinos más pequeños. Sí, lo habéis oído bien, ¿eh? Él, Obama, dice que no pueden igualarlo en la influencia que tiene Estados Unidos en el mundo, ni Rusia ni China. Pero, ¿habéis oído bien lo que luego dice? A no ser que Estados Unidos se convierta en otro país grande que acosa a sus vecinos más pequeños. ¿Se debe convertir en eso? ¿No lo ha hecho ya, acaso?
Mirad cómo continúa esto, porque después veremos otra noticia vinculada plenamente a esto. Defender la democracia sin convertirse en otro país que acosa. El mandatario estadounidense tampoco se ha olvidado del terrorismo y ha señalado que proteger nuestro estilo de vida requiere más que la fuerza militar, ya que no es posible olvidarse de los valores que nos hacen lo que somos. Los valores, que les hacen lo que son. El Estado Islámico tratará de matar a inocentes, pero no puede derrotar a Estados Unidos, siempre que no traicionemos nuestra Constitución y nuestros principios en la lucha, ha declarado Obama. Y no dicen quién ha generado Estado Islámico, es curioso. Porque se tendrían que mirar al espejo entonces. Pero una vez mostrada esta parte del discurso, mirad, Estados Unidos sí lo hizo. Así interfirió Washington en distintas elecciones del mundo. Washington ha intervenido en numerosas ocasiones a lo largo de la historia para alterar los resultados electorales de otros países del mundo. Claro que podemos decir, es que esto lo presenta RT, que es Russia Today, por tanto, barren para Rusia. Sí, pero es que hay una serie de datos que son más que conocidos y que, ¿cómo puede ser que diga un discurso así se quede tan ancho? Según el periodista David Brooks, citando al experto Dov Levin de la Universidad Carnegie Mellon, Estados Unidos ha intervenido para influir en los resultados de elecciones de otros países al menos 81 veces entre 1946 y el año 2000. Ese número no incluye golpes de Estado o intentos para derrocar gobiernos, los famosos cambios de régimen, sino solo intentos directos de influir en una elección a favor de una fuerza política, añade. Pues casi nada, ¿eh? Y todos recordamos, cuando vemos imágenes así, pues Nicaragua en 1990, y aquí tenéis más datos al respecto de toda esta situación, Haití 1987-88, Rusia en 1996, etcétera, etcétera. Bueno, pues no, resulta que ellos lo malo que pueden tener es si se transformaran, y no han hecho nada hasta ahora, de todo lo que dicen, es increíble, y el pueblo se lo traga, incomprensible, pero es lo que hay. Ellos influencian más que nadie en el mundo, por supuesto, y será así hasta el final, guste o no guste, pero la profecía es clara, y ellos son los que van a mandar. ¿Al final todo va a liarse? Por supuesto, pero hasta ese entonces ellos estarán delante de toda esta situación, porque tienen, como no, el gran aliado que los mueve también a ellos, que es precisamente el Vaticano. Y mirad qué aparece en toda esta situación. 250 líderes evangélicos van a Washington para defender a Israel. Ellos apoyan la decisión del presidente Trump de cambiar de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. La promesa de Donald Trump de mover la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén es mucho más que un acto político. Para muchos judíos y cristianos de todo el mundo tiene un significado espiritual. Y es verdad. En primer lugar, es el reconocimiento de la revelación bíblica sobre la ciudad y su importancia. Además, se cree que el gesto puede influir en otros países a hacer lo mismo. El envío sería un mensaje global de reconocimiento de la ciudad antigua como la capital de hecho del Estado judío, algo que molesta al mundo musulmán. El jueves 12, más de 250 líderes de Christians United for Israel, Cristianos Unidos por Israel, ministerio dirigido por el pastor John Hagee, fueron a la capital Washington. Ellos se dirigieron al Capitolio, donde tratan de presionar al Congreso norteamericano para que autorice el cambio definitivo de la embajada de Estados Unidos una vez que Trump tome posesión de su cargo el 20 de enero. ¿Y por qué es una cuestión espiritual? Pues ya lo sabemos, alguien cree, y no alguien, sino muchos alguienes, que se va a conseguir algo en Israel. Y es que cuando la nación judía esté toda unida, porque todos hayan ido allí, aparecerá el Mesías, porque habrá un tercer templo allí. Y en consecuencia, ¿qué va a acontecer? Pues que ese Mesías impondrá el milenio de paz tan largamente esperado. ¿Y que va a ser el mismo Satanás haciéndose pasar por Jesús? Mientras el papado habrá obrado de tal modo junto, como no, a las sociedades secretas, para instaurar el tercer templo de Jerusalén. En fin,
Y si no sabemos eso, no nos vamos a enterar de nada, porque estas son las profecías finales que van a llevar precisamente al auténtico retorno de Cristo. Bueno, pues tiempo al tiempo, porque ya veis cómo están apoyando los líderes evangélicos que son sionistas a algo que va contra la palabra de Dios, directamente. Pero ellos creen que esto es así. ¿Qué sorpresa se van a llevar algunos? Algunos no, muchísimos. Cuando vean que viene un Mesías en ese lugar, que se instaura allí y que va a traer esa paz al mundo, cuando en verdad lo que va a acontecer es todo lo contrario. Vendrá, después de un breve tiempo de paz, el caos más absoluto, las plagas finales y el retorno de Cristo, el auténtico. Apartado para paganismo, Japón celebra un tradicional festival de fuego. En Japón, en esta fecha anualmente tiene lugar un festival del fuego. Tradicionalmente, los hombres de entre 25 y 42 años toman parte en los festejos. En la celebración se quema un santuario de madera para espantar el mal y entonces los participantes pueden pedir por un matrimonio feliz. El evento es uno de los 3 festivales más grandes del país. Pues ya veis, para espantar el mal, los malos espíritus también, ¿todo esto qué es? Paganismo absoluto. Y tiene que ver con cuestiones de fuego. Una vez más, nos deberíamos remontar a Babilonia para ver de dónde procede todo esto. Porque todo este tipo de adoración que tiene que ver con el fuego, ¿de dónde creéis que salió? ¿Que se lo inventaron algunos antepasados nuestros de aquí y otros de allá porque sí? No, todo tiene un nexo de comunión, de un culto al señor Nimrod, a la señora Semiramis y al chico Tamuz. Y si no sabemos eso, seguiremos divagando y creyendo en tantas cosas, tomándolo como tradiciones inocentes, cuando en verdad lo que hay detrás de todo esto es realmente adoración a demonios. Vamos a ver precisamente el vídeo de todo, mostradas las imágenes de cómo hacen todo esto. Apartado para Israel. Hollande afirma que la paz en Oriente Medio no es un sueño del pasado. Y ya volvemos a estar con el tema de Oriente Medio. Era ese encuentro que se hizo precisamente debatiendo esto. Y ahora vamos a ver el último de los vídeos de hoy, donde Hollande afirma que la paz en Oriente Medio no es un sueño del pasado, se puede conseguir. El peso adicional de esas declaraciones de Trump de pasar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, la embajada de Estados Unidos. Todos internacionalmente piden 2 estados, casi todos, porque empiezan a haber discrepancias también en todo esto, ya lo veremos. En París se dice, sería una provocación si Estados Unidos traslada su embajada a Jerusalén. El ministro francés de Exteriores, Jean-Marc Ayrault, advirtió de que sería una provocación que Estados Unidos trasladase su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, como ha amenazado con hacer el futuro presidente Donald Trump. Sería una provocación de consecuencias extremadamente duras, aseguró el jefe de la diplomacia gala, que hoy presidió en París una conferencia sobre el proceso de paz en Oriente Medio, que reunió delegaciones de más de 70 países y organismos internacionales en ausencia de israelíes y palestinos, o sea, los implicados de verdad no estaban. La conferencia de París, que reunió a más de 70 países y organizaciones internacionales, aunque no hay israelíes y palestinos, pidió a las 2 partes que retomen las negociaciones para la búsqueda de una solución al conflicto con la base de la creación de 2 estados. El encuentro en el que participaron los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y China, constató la degradación de la situación en el terreno y urgió a que se busquen cauces para el diálogo. Ayrault, que se mostró convencido de que Trump no cumplirá su amenaza y recordó que otros presidentes de Estados Unidos ya plantearon ese traslado que finalmente no cumplieron, pidió al estadounidense evitar todo acto unilateral que complique la situación. Creo que Trump no podrá hacerlo. Cuando eres presidente de Estados Unidos, en una cuestión como esta, no se pueden tener posiciones tan duras y unilaterales. Hay que buscar la forma de crear las condiciones para la paz, dijo. El ministro francés consideró que la situación sobre el terreno es urgente y que el proceso de paz está en un punto muerto que amenaza con enquistar la situación.
El avance de la construcción en los asentamientos y la creciente violencia manifestada en el reciente atentado de Jerusalén ponen de manifiesto para Ayroult que hay que actuar con prontitud para relanzar la negociación. En este sentido, el jefe de la diplomacia francesa aseguró que lo antes posible se reunirá con su nuevo homólogo estadounidense para avanzar de forma conjunta en los asuntos de la agenda internacional. Lo haré con franqueza y amistad, dijo el ministro francés, que reivindicó la independencia de su país en los asuntos internacionales. O sea, Estados Unidos no los manda. Pues bien, esta es la declaración de este señor, representante del gobierno francés. Pero mirad qué sucedió. Gran Bretaña rechaza firmar la declaración de la Cumbre de París. Se están posicionando de lleno con la posición ¿de quién? De Donald Trump. Vamos a seguir apoyando los esfuerzos para mejorar las condiciones en el terreno, que permitan que se reanuden las negociaciones y esperamos poder trabajar con las partes, la nueva administración de Estados Unidos y otros países representados en esta conferencia para hacer progresos en 2017 y después, agregó el vocero. La sorprendente declaración parece alinear la posición de Londres con la del gobierno de Jerusalén. Israel ha repetido que el evento es un ejercicio inútil que hará que la paz sea más difícil. La conferencia convocada en París es una reunión inútil, aseveró el primer ministro Benjamin Netanyahu. Su objetivo es tratar de forzar los términos sobre Israel que chocan con nuestras necesidades nacionales. Por supuesto que empuja la paz más lejos porque endurece las posiciones de los palestinos y también los aleja de de las negociaciones directas sin condiciones previas. Según los reportes de la prensa británica, Londres se negó a enviar una delegación de alto nivel a la conferencia de París para aplacar al presidente electo Donald Trump, quien, de acuerdo con los informes, desaprobó también la cumbre. Por tanto, Londres se alinea al lado ¿de quién? De Estados Unidos y de Israel. Bueno, veremos cómo va avanzando todo. ¿Y qué va aconteciendo mientras? Enfrentamientos con tropas israelíes dejan un adolescente palestino muerto y 4 heridos. 2 muertos en violentos enfrentamientos en una aldea del Negev. Un terrorista palestino fue abatido por soldados israelíes en un intento de apuñalamiento. Ya vemos que es una tras otra. Y en toda esta situación que acontece en Israel, ahora una noticia vinculada al tercer templo de Jerusalén. En la página que tienen en el Instituto del Templo aparece esto, que han hecho ya las trompetas de plata como las que aparecían en el libro de Números, capítulo 10, versículos del 1 al 10, y que ya están preparadas para ser usadas en el nuevo templo sagrado, o sea, en el tercer templo de Jerusalén que van a levantar. Tenían algunas, pues ahora tienen ya unas de muy bien hechas y teóricamente hechas del mismo modo como estaba prescrito en el Antiguo Testamento. Y están aquí, tal como las veis, ya puestas delante de las ropas del sumo sacerdote y también de los levitas. Paso a paso lo van preparando absolutamente todo. El tiempo se está acercando. Y bien, después de hacer este repaso a las noticias que han acontecido esta semana más destacables, vamos a citar algo escrito por Ellen White en este libro, Maranata, el Señor viene, y que veréis que tiene que ver precisamente con noticias que hemos mostrado y que antes comentábamos. El falso reavivamiento. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es el texto que aparece en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 8 y 9. Y escribe esto. El apóstol Pablo, en su segunda epístola a los tesalonicenses, señala la obra especial de Satanás en el espiritismo como cosa que había de suceder inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Hablando del segundo advenimiento de Cristo, declara que habría antes obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por tanto, antes del regreso de Cristo,
va a haber un auge del espiritismo de un modo impresionante, con algo que también va a marcar pautas. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, la de antes, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Mirad que la cita está claramente escrita, la podéis ver bien en esta imagen, Advierte que antes de que caigan los juicios de Dios, que habrá un avivamiento de la piedad primitiva entre el pueblo de Dios, como sucedió en los tiempos de los apóstoles. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces, muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Por tanto, el pueblo de Dios tendrá un mensaje claro: la inminencia del retorno de Cristo. Habrá un mensaje definido al respecto y, en consecuencia, que va a haber un gran despertar, volviendo precisamente a ese primer amor, no solo de cuando uno se entrega al Señor, sino volviendo a esa piedad cristiana primitiva, la de los primeros discípulos de Cristo, los primeros conversos, que daban todo y lo hacían todo por el Evangelio. Pues esto va a volver. ¿Y qué va a acontecer en consecuencia cuando ese mensaje se esté dando? Que muchos se irán de sus iglesias porque verán que realmente no son lo que deben ser, ni se dice lo que se debe. Pero claro, ante esta situación, ¿qué sucede? El enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsificación. Como siempre, Satanás hace un plagio, lo copia, lo pone y, si no estás atento y lo sabes distinguir, te pierdes porque vas a su terreno. Pues ahora con esto lo mismo. Hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. ¿Recordáis las noticias que hemos presentado hoy y tantas otras veces de ese falso reavivamiento que ya está en marcha? Y Ellen White lo escribió en esos años de 1800 y pico, y mira por dónde. Estamos demostrando que se está cumpliendo. Para todos aquellos que aún creen que Ellen White de profetisa no tenía nada de Dios. Una vez más, quien quiere ser ciego es ciego y no hay nada a hacer. Pero las evidencias cantan por sí solas. Y cuidado si os ponéis contra los profetas de Dios, los auténticos, porque si hacéis eso, ¿creéis que vais a ser salvos? Despreciar el conocimiento que Dios da y las advertencias, cuando es tan claro que hay que seguir a los profetas de Dios, es llevarle la contraria al mismo Señor. ¿Y creéis que vais a ser salvos? La evidencia la tenéis delante vuestro. Repasad todas las conferencias que hemos presentado de noticias. ¿No es un hecho ya consumado en nuestras fechas? ¿Y aún dudáis? Mirad cómo continúa. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Y lo está consiguiendo a la perfección. Tantos movimientos que creen que el Espíritu Santo los guía, hacen milagros y grandes conversiones. ¿Y qué? ¿Proviene de Dios ese espíritu? Ni de casualidad. Satanás, disfrazado de toda la cosa buena, del poder de Dios, actuando, y todos cayendo en sus redes, porque han despreciado el verdadero contenido de la palabra de Dios. Hombres y mujeres jóvenes serán ensalzados
y se considerarán a sí mismos admirablemente favorecidos y llamados a realizar algo grande. Habrá muchas conversiones de acuerdo con un orden peculiar, pero no llevarán el sello divino. Habrá inmoralidad y extravagancia, y la fe de muchos naufragará. Sí, habrá inmoralidad. Tanta religión, tanta historia, pero habrá inmoralidad. Pero además extravagancia. ¿Por qué? ¿No estáis viendo las formas de adoración que están teniendo muchos? Nada que ver con lo bíblico. Y en consecuencia, creyendo que están con ese sello divino puesto sobre ellos. Cuando están despreciando los 10 mandamientos. Cuando no aceptan guardar el sábado de Dios y siguen buscando las 1001 excusas tontas y absurdas y antibíblicas y antihistóricas para mantenerse en una posición y aún pensando que todo lo que ellos tienen y les vienen es por cuestión divina. Pues lo tenéis claro. Y deberíais pensároslo 2 veces ante la verdad bíblica, claramente expresada. Y además, claro, el tema de la inmortalidad del alma, no te digo nada ya, ¿eh? Más de lo mismo. Pues evidentemente esto se acaba. Y evidentemente o seguimos la palabra de Dios tal cual es, o vamos a sucumbir con los engaños de Satanás. Sí, claro, se va a divulgar mucho lo religioso ahora. Y tantos otros que se van a apuntar a esos conceptos. ¡Oh, qué bien! Y claro, luego, para puntilla todo esto, imaginaos esa conversión ecuménica tremenda, el tercer templo de Jerusalén, apareciendo además Satanás haciéndose pasar por Cristo, y todos tan felices. Pues señores, todos tan engañados. La salvación no es un juego. Por eso debemos predicar el Evangelio, el verdadero y auténtico Evangelio a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, para que nadie tenga excusa y para que todos puedan reaccionar. Y entonces vendrá el fin. Solo entonces. Y ya estáis viendo cómo semana a semana estamos presentando el cumplimiento de las profecías. Y aún hay muchos que siguen dudando de Dios, de su palabra y de lo que estamos presentando, con una verdad tan meridiana, tan incontestable, y seguirán buscando peros. Con los peros no iréis al cielo, pero cada uno decide por sí mismo. Ya sabéis, nuestro Facebook del Gran Engaño, nuestra página web, la web oficial del Gran Engaño, donde podéis encontrar todas las conferencias en orden. Podéis ver además las escuelas sabáticas que se presentan, que no tienen desperdicio y que sinceramente haced comparativa con todas las lecciones de escuela sabática que presentan otras personas y veréis que realmente la profundidad que se suele dar aquí difícilmente se expresa en otros lugares. Gracias a Dios hay excepciones, pero qué pocas son. Tenéis los estudios bíblicos para todos aquellos que de verdad queréis seguir al Señor y hacer el pacto con Él. Mirad bien cuál es la auténtica doctrina, la verdad, no os dejéis confundir. Y a partir de aquí, si lo veis claro, haced el pacto en las aguas del bautismo con el Señor. Después de todo esto, hay los grupos de contacto que hay en España, como veis aquí, y también que hay en otros países del mundo, en algún país más de un grupo de contacto. Y todo ello para que podáis llamarlos, podáis pedirles el libro del conflicto de los siglos que os van a entregar gratuitamente, podéis pedirles estudios bíblicos, os van a atender, podéis congregaros con ellos los sábados. Por fin, todos unidos en un mismo sentir. Y bien, antes de finalizar, quiero hacer un anuncio, aprovechando que las conferencias que presentamos de noticias de actualidad es lo más seguido, tristemente, porque creo que también todo lo que estamos presentando a nivel temático no tiene desperdicio y es la auténtica base, pero sé que las personas quieren saber el acontecer diario para saber encajar las cosas en la profecía y sirve para abrir muchos ojos, es cierto, pero os recomiendo que no os perdáis todo lo otro que presentamos.
os decía, un anuncio. Este fin de mes, este último sábado de mes, vamos a estar en Vigo, en Galicia. Allí tendremos un encuentro con las personas que siguen las conferencias y vamos a tener temas sábado por la mañana y sábado por la tarde. Si queréis asistir allí, voy a retroceder imágenes para que veáis el contacto para que podáis escribirle o llamarle. Es el que aparece precisamente abajo. Pone España, Orense y Vigo. Contacto es Antonio, y aquí veis su teléfono. También veis su email. Por tanto, ya lo sabéis. Apuntároslo, llamad, podéis asistir gratuitamente a lo que hagamos allí, por supuesto, y va a ser un buen momento para encontrarnos también con algunas personas o alguna persona que ya habíamos conocido de hace un tiempo. Una vez más, que Dios os bendiga a todos. Que todos hagamos la labor que debemos hacer, que es dar este último mensaje, el mensaje del cuarto ángel a todo el mundo, con toda la verdad, no a medias o cambiando cosas porque no conviene o por tozudez. Si aceptamos a los profetas de Dios, aceptemos toda su verdad y dejémonos de historias, porque estamos jugando con nuestra salvación y la de muchos más allí fuera. Os voy a pedir también algo. Orad, por favor. Orad porque podemos tener la posibilidad de volver a emitir televisión en Girona. Y podemos recuperar aparatos que teníamos de cuando pudimos emitir la otra vez. Eso sí, deberemos pagar una mensualidad que saldrá bastante cara en proporción a todo lo que antes habíamos podido hacer. Pero queremos volver a emitir incluso en nuestra provincia. Porque dar el mensaje al mundo está muy bien, pero si dejamos a los nuestros, mal vamos. Orad por ello, por favor, para que podamos sufragar todo esto y podamos seguir dando el mensaje por donde sea para que llegue a todas las personas de este planeta y muchos puedan ser salvos. Maranata 2031. Nos vamos preparando ya, no lo dejemos para mañana. Que Dios os bendiga.